hay una gran incongruencia. O quiere decir que vivimos en un país mítico, bellísimo y precioso que no hemos descubierto dentro de nosotros y que vienen los extranjeros de otros países con más problemas y lo descubren. Pero volviendo al tema, cuando una persona llega a la edad casadera, ¿y cuál es la edad casadera? No sé, porque hay muchachas que yo conozco en Monterrey, tengo una hija de 22 años, pero hay muchachas de Monterrey que tienen 22 años y ya tienen miedo a quedarse. A no sí, casarse. Ya se sienten las solteronas, las quedadas. Sí, es terrible eso. Y yo siento que la edad ideal de una mujer, para mí la edad perfecta de la mujer es 35 años. Yo siento que esa es la edad perfecta, es cuando la mujer tiene más madurez. La belleza de la mujer, cuando tiene madurez, experiencia, cuando ha sufrido un poco, porque el sufrimiento trae como consecuencia experiencia y crecimiento. El sufrimiento, yo no lo recomiendo, pero si uno pasa por un sufrimiento no debe de sentirse frustrado de que está sufriendo. Todo en la vida le tenemos que aprender, todo lo que nos sucede es para que aprendamos algo, y si en un momento dado sufrimos es porque necesitamos aprender algo. Entonces una mujer, cuando llega a su pico para mí emocional y de belleza física, 35 es a los 35 años. Y ya a lo mejor ya tiene su gordo y su marido y sus 3 o 4 hijos. Sí. Y dice, ¿y ahora qué hago? Me casé a los 20, ya no soporto a este cuate, pero tengo que seguir casada con él. Yo me siento frustrada porque yo quiero manifestarme como ser humano y ser todo lo que quiero ser, pero este señor me lo impide. Ya no hay segunda, o hay que esperar la segunda vuelta, que no siempre se da, no siempre llega. No se da, y sí, es cierto, esa segunda vuelta es muy cuestionable, pero hay también la mujer que quiere trabajar y el marido no la deja. Mira, Raúl, hablar de todo lo que se puede hablar sobre la interacción familiar es imposible en los 20, 30 minutos que voy a estar aquí. Voy a tocar algunas cositas, ¿no? Ahorita vamos a hablar del marido que no deja trabajar a su mujer, pero que son muchos, no la mayoría, pero muchísimos, tal vez la mayoría. Pero cuando un hombre y una mujer llegan a la edad casadera, que insisto, cada quien se la adjudica como puede o como quiere, o depende de cómo se sienta por dentro de inseguro, entonces el hombre se enamora y corteja a una mujer, y la mujer también se enamora. Pero hay una gran confusión, Raúl. Una cosa es el amor y otra cosa es la necesidad de amor. Todos nacemos con una necesidad inmensa de amor, pero esa necesidad inmensa de amor, por muy complejo que se nos haga, tiene que ser autosatisfecha. Ya lo dijo Jesús en un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces el amor es como una luz que emanamos nosotros cuando descubrimos la belleza de la que estamos dotados, la luz, el poder, la pureza con la que somos, y el poder como seres humanos tenemos. Pero realmente lo que sucede con esos amores que cantan todos los cantautores y los cantantes actualmente, y siempre lo han cantado en el mundo, no es un amor. Cuando yo digo que yo amo a una persona, realmente lo que tengo es una necesidad inmensa de que esa persona me ame a mí, porque yo soy un cascarón vacío. Yo necesito del amor de esa persona. Entonces lo que me convierto es un ladrón de amor. Me convierto en un ladrón de amores. Necesito llenar mi soledad y mi cascarón vacío y busco una muchacha, en el caso de un hombre, insisto, ahora ya se usa de otra manera, pero no vamos a hablar de eso. En el caso de un hombre busca una muchacha semiangelical, virginal, algo que sea todo lo que él no es, algo que le llene toda la oscuridad que él lleva por dentro. En el fondo nos sentimos a veces como el hombre elefante, de haber visto esa película de ese hombre deforme, que era un ser humano bellísimo. A mí me conmovió mucho esa película, y a veces todos nos sentimos hombres elefante, ¿no? Entonces tú buscas a esa persona y te enamoras de ella, le llevas gallo y te emborrachas y lloras y sufres y te matas y no te hace caso. Pero es que tu cascarón está tan vacío y tú sientes que ella te lo va a llenar. Entonces viene el amor y ella siente lo mismo. Se siente halagada, cortejada, admirada. Es una muchacha que tal vez nunca la han admirado, en su casa no lo han reconocido, a lo mejor su papá es un hombre frustrado que ha tratado muy mal a su mamá, no sé, puede venir de muchas razones. Y esa muchacha se encuentra con un muchacho guapo, galante, joven, y no hay persona joven que no sea bonita, todos los hombres y mujeres jóvenes tienen su belleza. Algunos la conservamos más tiempo, Raúl, te quiero decir también. ¡Qué modesto! Modestamente. Pero, entonces, wow, se da la química, ¿no? Que dicen, y pum, se casan. Y después de 2 años, o de 6 meses, no sé cuánto, de vivir, dormir, tener relaciones sexuales con esa persona. Y es otra cosa que sucede, la relación sexual nubla el amor.
porque mi necesidad también es una necesidad sexual. La muchacha es muy guapa, y ella tenemos una mutua atracción, que es una atracción sexual. Y muchas veces, como el sexo es un tabú hasta después del matrimonio, etcétera, etcétera, el rollo, que también un día hablaremos de eso si hay tiempo, entonces hay una nublazón, el deseo sexual nubla, mi necesidad sexual nubla mi panorama, y confundo el sexo con el amor, especialmente en los muchachos. Entonces me caso con una mujer y a los 6 meses o 2 años de estar casado yo con ella, me doy cuenta que mi vacío sigue, que mi frustración sigue. Las relaciones sexuales que antes eran para mí un poderosísimo atractivo, se convierten ya en una rutina, si no en una rutina, en una costumbre, ¿no? Hay gente que en 6 meses ya se convierte en una rutina. Yo estuve casado 30 años y nunca fue rutinario para mí eso, pero para mucha gente sí lo es. Entonces empiezan a buscar otras mujeres donde llenar el cascarón vacío que la que se casó con ellos no les llena. Porque ¿sabes qué? Esa muchacha está igual que ellos. Entonces se juntan 2 cascarones vacíos que no tienen nada que compartir, que darse. John Lennon es un buen ejemplo. Mira, yo admiro mucho a John Lennon, es un hombre de mis tiempos, y mucha gente también lo admira. John Lennon se casó podía haber sido el auténtico conquistador mexicano, rico, guapo, famoso, todo tenía John Lennon, inteligentísimo. Entonces podía tener todas las mujeres que hubiera querido. Eso es el sueño de muchos mexicanos. No podemos con una, pero queremos tener muchas, todas, ¿no? O todas. Sí, entonces John Lennon se casa con una mujer mayor que él. Y a mí, aunque yo no soy gay, a mí me gustaba más John Lennon que Yoko. Yoko no es una mujer bonita. No. Y sin embargo, se casaron y fueron tremendamente felices. Y John decía, y ella también, somos 2 cuerpos y una sola alma. Y esa es una clave importantísima, 2 cuerpos y una sola alma. Cuando tú descubres tu alma y te metes al interior tuyo y te das cuenta que no nada más eres el ser físico externo, que aparentemente nadie aprueba y todos rechazan, que aparentemente nadie le reconoce sus méritos, entonces descubres que dentro de ti, vamos a decirle dentro, porque es una palabra medio especial eso, ¿no? Existe un alma bellísima, maravillosa, y te enamoras de tu alma, y trabajas en eso, y lees libros, y te empiezas a dar cuenta que la vida se conjunta de dos áreas, tu área física, tu ser físico, que no es más que una manifestación de tu ser interno. Esa es una verdad, no porque yo la diga, la he leído en muchos libros, es una verdad tan grande como una catedral. Tu ser físico es una manifestación de tu ser interno. Y si tú en tu ser interno no has trabajado y no lo has descubierto, tu ser físico es una desgracia. Entonces cuando se juntan 2 desgracias, es una continuación de la desgracia. Entonces esos 2 cascarones vacíos, por una mala educación, es una pésima educación que tenemos todos, aquí no hay culpables, Raúl, somos víctimas de una metamorfosis, ¿no? Y en esa metamorfosis estamos todos. Entonces a nosotros nos educaron de X manera nuestros padres, dicen que nos educaron, porque es un educar entre comillas, nos traspasaron, nos transmitieron sus neurosis, pero a ellos también les transmitieron las neurosis sus abuelos, y te vas hasta Adán y Eva, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época nueva de la humanidad, donde se vale dudar, se vale de todo. Tenemos que replantearnos, tenemos que volver a empezar. Los inventos, la tecnología, las novedades que tenemos no son de okis. Es decir, tenemos que a través de lo que estamos viendo, a través de las pequeñas rendijitas que se llaman nuestros ojos, de lo poquito que podemos ver del mundo, nos estamos dando cuenta que, ¿sabes qué? A lo mejor lo que me platicaron no era cierto. A lo mejor lo que me dijeron del sufrimiento, de todo el rollo que ya lo mencionamos en otro programa, no es cierto, y tengo que descubrir ese ser humano. Bueno, esa persona que entra a ese proceso y busca a otra persona que esté en ese proceso, que no la busco como una frustración de mi vacío, sino como un complemento de lo que yo aspiro, de lo que yo quiero, y ella también. Entonces es una pareja tipo John Lennon y Yoko Ono, ¿no? Que se juntan para cambiar el mundo, para mejorarlo, para iluminarlo más, ¿no? Pero mientras eso no se dé, entonces el matrimonio se frustra, y generalmente no se da, porque esperamos que la otra persona nos complazca, nos haga grandes, nos impulse, nos motive, y la usamos. El hombre usa a la mujer. Eso es lo más general. A veces se da el caso que la mujer usa al hombre, pero el hombre usa a la mujer como plataforma de lanzamiento de su vida, y eso es una gran injusticia. Es una gran injusticia con ella y con él mismo, porque no se da cuenta que no es así. Es decir, en un matrimonio no hay jefe y subordinado, no hay oprimido y opresor.
Un matrimonio debe ser la conjugación de dos fuerzas extremadamente poderosas, que es la fuerza femenina y la fuerza masculina. Y ese matrimonio bien avenido, que son algunos excepcionales, que los hay, son los que cambiamos o que cambian al mundo, son los que traen... ¿Qué es lo que va a cambiar al mundo, Raúl? Nuestros hijos. A nosotros ya no nos va a tocar el último esfuercito, y yo tengo más de 50 años y me da gusto pensar como pienso, tener las ilusiones que tengo, y me da mucha tristeza ver hombres y mujeres de 40 años que ya se rindieron, que ya dicen, ya mi tiempo pasó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y el tiempo nunca pasa, el tiempo es tuyo hasta el último aliento de tu vida, ¿no? Pero ¿quiénes van a cambiar el mundo, Raúl? Nuestros hijos. Es decir, todos queremos ser importantes. Yo quisiera ser gobernador, papa, presidente, tener el poder y a través del poder ejercerlo y cambiar a la gente y decirle, así vamos a comportarnos. Ya lo tuvimos un presidente poderosísimo el sexenio pasado, inteligentísimo. Yo, no sé, mucha gente... Pues todos pensamos que... Mucha gente no estará de acuerdo conmigo, Raúl, pero yo pienso que el señor ese fue un gran presidente, independientemente de todo lo que sea. Y si México ahorita no está peor que como está, es por él. Aunque mucha gente, insisto, no esté de acuerdo conmigo, pero no vine para hablar de política. Pero todos queremos ese poder, y no nos damos cuenta que solamente hay un poder, el poder que yo ejerzo conmigo mismo. El poder para controlar mis debilidades, mis miedos, mis neurosis. El poder para transformarme en un mejor ser humano, más amable, más bondadoso. Ese es el único poder que cuenta. Y a través de ese poder, yo cambio al mundo. Te voy a decir por qué, Raúl. Porque el papel más importante que un ser humano tiene es el papel de la paternidad. Pero como todos podemos tener hijos muy fácilmente, hacer hijos es un trabajo muy placentero. Tenerlos no sé, pero hacerlos sí. Entonces, como todos podemos hacerlos, y los niños se dan como hongos, así crecen mucho, y la población crece desproporcionalmente, porque la sociedad no se adapta a eso todavía, no le damos importancia a la paternidad. Y en nuestra casa, en un triciclo, o gateando, o en el corralito, o en la escuela primaria, está un Mozart, un Van Gogh, un Pericles, un Sócrates, y nosotros lo echamos a perder. Platicaba, creo, no estoy seguro, la vez pasada, de un gran libro que escribió el fundador de la Sony. La Sony la fundaron Akio Morita y Masaru Ibuka. Akio Morita creo que sigue siendo el director general de Sony, y Masaru Ibuka se retiró y escribió un libro bellísimo que se llama El jardín de niños es demasiado tarde. Y ese libro dice que todos los seres humanos nacemos genios, pero en los primeros 4 años de nuestra edad, nuestros padres y la sociedad, la gente que nos rodea, elimina, borra, quita. Los echamos a perder. Destruye toda nuestra genialidad. Si no los echamos a perder, cuando menos les destruimos su genialidad. De manera que cuando van al kinder, al jardín de niños, ya es demasiado tarde. Ya la genialidad desapareció. Entonces, él hace una serie de recomendaciones bellísimas en su libro, que lo consiguen en cualquier librería, se llama El jardín de niños es demasiado tarde. Se lo recomiendo a todas las parejas que tengan un bebé pequeño o que piensen tener bebés, que lo compren y lo lean. Es un libro educativo bellísimo. Entonces, si nosotros descubrimos, nos olvidamos del ego tan brutal que tenemos por ser alguien, por mejorar, por ser mejor que otros. Es una carrera de oruga contra oruga, ¿no? Es lo que yo también digo por ahí en un libro. Ser mejor significa ser mejor que otros. Y ser mejor no es eso. Ser mejor es ser un mejor ser humano, en resumidas cuentas, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta de la tremenda importancia que significa ser papá y mamá, y nos damos cuenta que todo lo que nuestro hijo necesita es armonía, paz y amor, la paternidad se convierte en un trabajo o muy difícil en extremo, porque nosotros carecemos de esas 3 cosas, o la cosa más bella que existe en el mundo. ¿Cuáles son las 3 cosas? Paz, armonía y amor. Eso es lo que un niño necesita. Aparte de otra, Raúl, aceptación. Un niño que llega al mundo llega como un extraterrestre a un país, a un mundo extraño. Un mundo extraño donde las primeras gentes con las que se ve involucradas es con sus propios padres. Y si esos padres no le dan una aceptación absoluta y total, el niño lo siente aunque no sepa hablar. El niño no es un retrasado mental. El niño es más inteligente que todos los seres humanos adultos, o que los seres humanos adultos. Entonces entiende muchas cosas que no son dichas en palabras, sino en acciones, en emociones. El niño es un ser 100% emocional. Y si no es aceptado, y yo no soy experto en el tema, Raúl, yo soy ingeniero, no soy experto, pero he leído, es decir, y lo he vivido, no me acabo de caer del nido, ¿no? Y lo he vivido en mí,
porque yo revivo el niño en mí, el niño que tuvo esas carencias y que sufrió mucho en ese sentido. Entonces, el niño tiene que ser aceptado. Cuando una madre, por ejemplo, lleva en su vientre a un niño que no desea, el niño lo siente, aunque tenga 2 o 3 meses de embarazo. Desde ahí se empieza a sentir rechazado. Claro. Y luego lo pare, lo trae al mundo y lo sigue rechazando. Está destrozando una vida sin darse cuenta. Su vida, a lo mejor de ella o de él, del papá, está destrozada porque desgraciadamente así fue, pero todavía podemos poner remedio y superarnos simplemente para hacer el trabajo más importante que como seres humanos tenemos, ser padres. Y es que no hay nadie que te enseñe a ser padre, Raúl. No hay una escuela para ser padre, no hay un libro, porque puedes ser padre a los 19 años o a los 20 años. Antes se usaba desde los 15 o 16 años. Pero no hay ninguna escuela, lo tienes que ir aprendiendo. Y para ser padre, primero tienes que tener conciencia de quién eres tú como ser humano, ya seas hombre o seas mujer. Tienes que tener conciencia de eso, tienes que descubrir, vamos a decir, descubrir a Dios, como decía la vez pasada. Y cuando yo digo Dios, es que yo resumo en una palabra lo incomprensible, ¿no? No hablo de Dios, el viejito que está en una nube viendo cómo sufrimos y muerto de la risa, no. Yo no hablo de ese Dios, yo hablo de una energía, de una fuerza creadora, de una mente universal, de una mente única, del misterio que no podemos entender, pero que sí lo sentimos, lo vibramos. Uno de los grandes errores que tenemos los seres humanos es tratar de entender la vida a través de nuestro pequeño intelecto. Es algo tan limitado y tan enfermo muchas veces que cometemos un gravísimo error. Yo predico mucho en mis conferencias, Raúl, que debemos de vivir más en función de nuestras emociones que en función de lo que podemos entender. Yo ya me retiré de eso, yo ya no quiero entender nada, ya no me interesa porque no entiendo nada. Pero los tecnócratas, bueno, los va a meter en un verdadero problema. Por eso sí. Por eso el mundo está como está, Raúl. Yo creo que hay que verle el otro lado a la moneda, ¿no? Los mejores economistas del mundo, las gentes más privilegiadas han organizado el desastre en el que estamos viviendo, la injusticia social, la concentración excesiva de la riqueza, el sufrimiento de la mayoría, el hambre de millones y millones de seres humanos. Mira, hay algo muy dramático. El otro día fui a ver una película de Woody Allen, te platiqué que es un genio, que yo lo admiro, se llama Los Enredos de Harry, se las recomiendo a todo el mundo, y decía, bueno, no es de risa, perdón, no es de risa, pero él sí lo hace. Sí, con su humor, con su sarcasmo característico. En el Holocausto murieron 6 millones de judíos, pero ¿por qué se asustan? Los récords son para romperse. Entonces es un poco un sarcasmo un poco cruel, pero hay una cosa que no es sarcasmo y es muy cruel. Es cierto que en el Holocausto murieron tal vez 6 millones de judíos. Lo que poca gente sabe es que cada año mueren 6 millones de niños de hambre. Cada año. No una vez en un evento trágico como fue el Holocausto. Cada año en el mundo 6 millones de niños mueren de hambre. Entonces es terrible, todo lo que todos sabemos, los niños abandonados en Brasil, en Río, ¿no? Creo que hay 1 millón de niños en la calle, que la gente va y los deja. Y luego, lo peor, que ha habido gente que va y los caza como animales para eliminarlos. Increíble. Entonces, todo eso ¿de dónde proviene, Raúl? De un hogar. Entonces la integración familiar es un problema complejísimo. No hay ningún gobierno, ningún partido político que pueda arreglar algo tan íntimo como es cómo te sientes tú y cómo entiendes el amor tú. El amor es una realidad, aunque sea una cosa intangible. Yo leí en un libro maravilloso también que el ser humano solamente es capaz de 2 emociones. Y lo digo aquí para que la gente empiece a simplificar, no a complicar los problemas. El ser humano solamente es capaz de 2 emociones, miedo y amor. Pero no pueden coexistir. El miedo elimina totalmente el amor. Si uno tiene miedo, es imposible que pueda sentir amor. Pero el día que uno siente el amor, el miedo queda totalmente eliminado. El problema es que vivimos en el mundo del miedo, lo mencionaba el programa pasado, no tenemos miedo a todo. Y el miedo es causa de todos los males de la humanidad. Yo creo que el mal no existe. Yo siempre he creído que el diablo no existe y es hora de empezar a quitarnos esas ideas de la cabeza, aunque mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Pero yo no hablo para que todos estén de acuerdo conmigo, Raúl, ni hablo para convencer a nadie. Yo simplemente estoy buscando a los que me quieren encontrar, o los que me andan buscando, los que ya se cansaron. Dice, tenemos que inventar un nuevo mundo, tenemos que reinventar la pareja y tenemos que reinventar primero la persona. Entonces, el miedo es el único mal que existe y es la causa de todos los males, porque del miedo viene el odio, viene la agresión, viene lo que decía hace un rato, la defensa es el ataque. Si yo vivo con miedo, Raúl, me tengo que defender porque tengo miedo a que todo el mundo me ataque. Y mi miedo promueve de que cuando fui niño me ningunearon, me regañaron, me humillaron,
no me deseaban, nunca fui aceptado en mi casa, y cuando hablo de mí, no estoy hablando de mí, Héctor Tassinari, estoy hablando de un ser humano X, ¿no? Claro. En mí volcaron mis padres toda su frustración, todo su cesto de basura, de sentimental, yo fui el que lo acaparó, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando la gente va a confesarse, yo siento que es lo mismo que hace, ¿no? Tiene tantas culpas que no son culpas, pero que así las entiende. El miedo provoca culpa, Raúl. El miedo es sintomático de una culpa. Es como cuando tú tienes fiebre, es que tienes una infección. Si tienes fiebre, tienes infección. Claro. Ok, si tienes miedo, tienes culpa. La única manera de que no exista el miedo es que primero no exista la culpa. Pero la culpa no te la va a perdonar un sacerdote o un ministro, te la tienes que perdonar tú en una reconciliación plena con un Dios o algo, vamos a decirle Dios para ponerle una sola palabra que no podemos comprender. Entonces cuando vas y te confiesas, le echas al sacerdote todo tu cesto de basura sentimental y él se la juega por ti, ¿me explico? Entonces te hace perderle miedo un ratito. Al día siguiente vuelves a hacer lo mismo porque lo vas a seguir haciendo, ¿verdad? Y la semana siguiente o el mes siguiente, cuando la culpa sea monstruosa, vas y te vuelves a confesar porque ya no lo soportas. Entonces el Señor recibe otra vez la basura tuya y Él se hace responsable. Y es un juego donde nos estamos haciendo locos. Bueno, vamos a las llamadas del auditorio para concluir esta charla con el ingeniero Héctor Tassinari, aquí en la de Carlos Ávila de Chapalita. La semana pasada, don Héctor Tassinari dijo que iba a regalar algunos libros, ya los tenemos y los estamos obsequiando esta mañana. Leticia Dordóñez, de Margarita Maza de Juárez. Han estado muy interesantes las charlas con el ingeniero Tassinari, realmente nos ayuda mucho en cuanto a motivación y a echarle ganas a todos. Francisco Lozano de Zapopan, yo escuché por primera vez al ingeniero Tassinari en la segunda Convención Nacional de Vendedores. Y ahora lo escucho en la estación, en la DK. No quiero desaprovechar la oportunidad para felicitarlo por su labor y sus pensamientos en alguna convención. Muchas gracias. Esto fue en noviembre y quiero también, si me permites, hacer un medio comercial. Estamos planeando un evento motivacional que esperemos que se haga muy bello allá por el mes de agosto en un hotel de primera aquí de Guadalajara. Queremos meter 2,000 personas y yo estoy organizando el panel de motivadores y oradores. Vamos a traer 3 o 4 mujeres extraordinarias para hablar en público. Y también, Raúl, si me permite, repito que yo estoy planeando el movimiento internacional para la superación personal y pienso involucrar ahí a muchos muchachos y muchachas. Yo quisiera que muchísimas mujeres participaran en esto y empezar a hacer una conciencia de lo que estamos platicando aquí, ¿verdad? Lili Hernández, de la zona de la Olímpica. Felicidades al ingeniero Tassinari. Quiero pedirle por favor que en una próxima plática toque el tema de cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a los adolescentes, un tema que a muchos padres que tenemos hijos adolescentes nos preocupa, y usted lo ha dicho claramente, no hay escuela. Yo a veces quisiera que hubiera alguna escuela de padres para saber cómo hacer que nuestros hijos sean hombres de bien, sean hijos productivos y sobre todo lo más importante, sean hijos felices, que encuentren la felicidad. Fíjate, yo no quiero parecer chocante, Raúl, si me permites 5 minutos. Yo tengo 3 hijos, mi hija menor tiene 22 años, y que yo me recuerde, desde luego jamás les di una nalgada, y no estoy presumiendo, y por favor el auditorio quiero que me entienda que no quiero parecer chocante. A cada uno de los 3 solamente los regañé una vez en la vida, eso es todo. Y sí le habrá dejado toda la carga a la señora, ¿verdad? Seguramente. y esos tres muchachos, no. Yo justifico mi vida en ellos 3, porque yo siento que en ellos 3 tienen un futuro increíble, son mejores que yo en todos los aspectos, los 3, y eso me hace muy feliz. Margarita Espinosa de la Estancia, sobre la desintegración familiar, estoy de acuerdo en que somos el resultado de lo que es nuestra familia, nuestros padres, pero debe haber algo que rompa con este patrón de conducta, sobre todo en los hogares de escasos recursos, en donde se dan estos problemas principalmente, aunque también se dan en familias de buena posición económica. ¿En qué consiste la diferencia entre las personas que, a pesar de venir de un lugar difícil, por sí solas rompen con los patrones de conducta? Bueno, yo pienso que son gentes excepcionales. Esa es la excepción de la regla, ¿no? Esa es una excepción de la regla. También habría que hablar un poquito de eso, pero yo quiero decirle a esa persona, señora que llamó, que si bien es cierto, la desintegración familiar en las familias de escasos recursos es muy notoria, es mucho más fuerte en las familias de recursos económicos altos. Yo tengo mucho contacto en Monterrey con gente extremadamente rica y sus hijos
Uno de ellos está en un centro de rehabilitación en Miami, donde ya van las personas que ya no pueden ser rehabilitadas, simplemente van ahí a acabarse y a morir por la drogadicción. En Monterrey se usa mucho la cocaína entre los jóvenes y también la heroína. Es increíble. Y son muchachos todos de papás extremadamente ricos. Entonces el vacío no lo llena nada, el vacío lo llena la emoción y el amor. Bien, ingeniero Tassinari, los libros los entregamos de una vez con todo gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de llamarnos. Lamentablemente no hay para todo mundo, pero bueno, estos libros se consiguen en librerías Gonville, por ejemplo, aquí en Guadalajara, alguno de ellos. Hablemos de amor para Julia Romero de Jardines Alcalde. Felicidades, muchas gracias. El cassette de hoy de Héctor Tassinari para el señor Francisco Lozano de la colonia de Zapopan, concretamente. Ser el mejor para el señor José Santos Aguinada de la zona de Mercado de Abastos. Háblame de Jesús para Isabel Cruz Oliva de Santa Elena Estadio y Elvira López, el libro Quiero Conocerte de Jardines de la Paz. Felicidades para todos ellos, pueden pasar por sus libros aquí a la DK y el próximo viernes desde luego estaremos nuevamente en comunicación con el ingeniero Tassinari. Finalmente Rubén Linares quiere saber dónde puede contactar con usted, dónde se le puede localizar y cuándo va a dar otra conferencia. Creo que eso ya lo dijo. Su teléfono, ingeniero Tassinari. El teléfono particular mío es el 615-4774, pero también cualquier persona que quiera hacer contacto conmigo lo puede hacer a través de la radiodifusora. Muy bien, ingeniero Tassinari, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl, encantado, fue un programa delicioso, a mí me gustó mucho, espero que a la gente también y espero que los siguientes sean igual o mejores. Gracias. Ingeniero Tassinari, ¿cómo está? Muy buenos días. Perdone la tardanza, pero es que a veces las noticias se nos vienen encima y hay que tratar los temas para que nos aprendiendo mucho. Fíjese que usted acaba de decir algo, estamos aprendiendo todos mucho de esto. Recuerdo cuando el 9 de noviembre votamos los jaliscienses para tener un congreso, votamos por presidentes municipales y por 20 diputados directos y otros 20 representación proporcional, el ciudadano votó para tener equilibrios, pero lo hemos padecido, ingeniero Tassinari. Tenemos una pachanga, ¿no? Bueno, yo no sé si este sea un costo de la democracia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya está con nosotros el ingeniero Héctor Tassinari. Vamos a platicar desde luego de lo que es integración. Hemos hablado de integración familiar, pero antes de empezar con esta charla, quiero anunciarle que el ingeniero Tassinari, Héctor Tassinari, nos trae algunos ejemplares de sus libros para que, bueno, usted se vaya comunicando a las líneas que usted ya conoce, 647-8383, 647-7481, y además hemos recibido muy buenos comentarios de las charlas que ha tenido aquí en la DK el ingeniero Tassinari a través de estos 8 programas especiales que hemos programado para usted. Hoy es el cuarto, y qué mejor que esta mañana, ya tarde en el programa, que escuchar al ingeniero Héctor Tassinari, que estaba programado a las 8:30. Ingeniero Tassinari, ¿cómo está? Buenos días nuevamente. Buenos días, Raúl, encantado de estar aquí contigo otra vez. Lo saludo. Ingeniero Tassinari, hemos hablado en estos 4 programas, contando desde luego con el de hoy, sobre temas importantes que llevan al mismo objetivo, que es que a veces no lo tenemos muy claro, ingeniero Tassinari. A veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Que es precisamente el de ser feliz. Yo creo que a veces nos llegamos a confundir, ingeniero Tassinari. Así es, perdemos de vista el poder que tenemos. Yo lo resumo a esa palabra, poder. Todo el mundo quiere ser poderoso y desgraciadamente con el único que no somos poderosos es con nosotros mismos. Nos controlan nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestro ego sobre todo. No habría que hablar mucho sobre el ego, pero el poder que todo el mundo quisiera tener sobre los demás, y de hecho lo ejerce mucha gente sobre los demás, pues es un poder que debe tenerse sobre uno mismo. Porque como dije desde el principio del programa, en uno está la solución de todo. Todo se arregla si yo me arreglo. Todo está mal si yo estoy mal. Todo pinta muy negro y muy gris y yo por dentro tengo esos colores o no colores, ¿no? Pero todo cambia conmigo y con mi poder. Hemos hablado de muchas cosas así muy superficialmente, Raúl, porque es imposible tratar en este tipo de programa un tema con profundidad, pero cuando menos hemos tratado de inquietar a las personas de estas posibilidades. Y la desgracia que sucede es que se habla muy poco de esto. El ser humano anda un poco perdido, vacío, no hay orientación en cuanto a
ver el otro lado de la moneda, ¿no? El poder como humanidad que cada uno lleva dentro y las posibilidades inmensas que tenemos de un cambio. Todos deseamos un cambio. Estamos viendo, estuve oyendo durante media hora todo esto que tú hablaste de la política. Yo casi no me meto en esas cosas porque tengo mis puntos de vista muy particulares con respecto a esa actividad. Pero ahorita que estuve oyendo media hora todo eso, pues realmente es una pachanga. Y en lugar de que nos oriente, nos tranquilice, nos enmaraña, nos eriza más, nos da más coraje. Estaba oyendo los comentarios de las radioescuchas y entonces en lugar de que empecemos un día bonito, lo empezamos ya todos con sí, con estrés. Y ¿sabes qué? Con impotencia, porque dices, ¿qué puedo yo hacer para que estos cuates se ordenen y que son nuestros representantes? Bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero en fin, nos inquieta y empezamos el día, ya lo empezamos mal, lo empezamos con corajes, lo continuamos con corajes y lo terminamos con corajes y a veces con borracheras para evadir o con pachangas para evadir una vida que no nos gusta. Y no nos gusta porque la queremos mejor y no nos damos cuenta quién la puede solucionar, dónde está la solución. Y es cierto que los señores políticos tienen su actividad, pero también es muy cierto que cada uno tiene una inmensa responsabilidad. Los últimos dos programas, para ir concretando, hablamos el programa pasado de lo que es la integración familiar, y entre paréntesis, todos los políticos tienen mamá y papá también, es decir, todos salimos de una célula que se llama la familia, ¿no? Y si no salimos muy bien, pues es porque de ahí esa célula tuvo alguna falla, alguna gran falla, y así todo el esquema, todo el amplio ámbito social nació de una familia, de integración familiar. Y hoy me gustaría hacer unos comentarios en el poco tiempo que nos queda de programa sobre una situación que hablamos la vez pasada sobre cómo se forma una familia, sobre la pareja, sobre el amor, sobre el enamoramiento, sobre la decepción, sobre todo algunas de esas cosas platicamos el programa pasado. Mencionaba yo a John Lennon y a Yoko Ono como una pareja especialísima, en el sentido de entender precisamente lo que es una pareja. De hacerse uno. De hacerse uno, lo que es la pareja que se deshizo desgraciadamente de Paul McCartney y de Linda. Y no nada más porque sea yo súper fan de los Beatles, sino porque son personas muy especiales. Y también podemos hablar de la pareja que es una desgracia de Carlos y Diana, que dices, no es posible que haya sucedido eso que sucedió y todo el mundo vivió esa telenovela que fue su pareja, ¿no? Pero eso hablamos el programa pasado y inclusive tú mencionabas algo del matriarcado. Decimos que en México vivimos en un patriarcado. Y yo pienso que no, que realmente uno de los tesoros más grandes que tiene nuestro país es todavía la unión familiar. Es cierto, como dijo un radioescucha hace varios programas, que en México hay una gran desintegración familiar y no lo podemos negar ni podemos tapar el sol con un dedo. Costumbre además muy cómoda, porque ocultamos los problemas de esa manera tan absurda, ¿no? Pero sí existe una inmensa desintegración familiar, desproporcionada conforme avanzan los tiempos, conforme avanza la modernidad del mundo, más se crea la brecha generacional y más se desintegra la familia. Pero decía yo que en México una de las cosas más impresionantes que tienen los extranjeros que nos visitan es la unión familiar, las grandes fiestas donde se junta toda la familia, y es muy bello. Y yo sí, y te decía ese programa que en México realmente no es un patriarcado, es un matriarcado, porque todos nos reunimos alrededor de una mujer. Y lo que pasa es que la mujer, y ese es un concepto personal mío que puede estar equivocado, tiene que pasar desgraciadamente por un proceso de madurez innecesario, pero así es la costumbre, y se convierte en un matriarcado cuando ya la mujer es abuela. Y para mí el ejemplo más clásico de ello son las películas de Pedro Infante. Pedro Infante, que era el super galán en aquellos tiempos, traía todas sus chorreadas, ¿verdad? Porque así les decía él, y se emborrachaba y tenía viejas a montones, pero llegaba a su casa y tenía un control férreo y que él respetaba, como diera el lugar, con la señora Sara García, que era su abuela. Extraordinario. Ese es el concepto de mexicanidad del matriarcado. La mujer tiene un valor excepcionalmente alto en la familia mexicana, como debería ser en todas las familias. Y yo siento que sin darse cuenta el hombre tiene una dependencia brutal de la fuerza emotiva de la mujer. Los hombres, eso también ya lo mencioné en el programa pasado, vivimos un proceso que no voy a repetir. Yo quiero entrar ahora
un poquito a lo que es cómo se encausa a los jóvenes, es decir, porque el problema papá y mamá tienen muchos problemas. El problema económico, el problema de la relación entre ellos, el problema del gran vacío que todos sentimos, vivimos y no sabemos cómo llenar. Y va cuidado, ese vacío matrimonial, esa falta de algo en el hogar, esa desunión que hace que papá regrese tarde a la casa. Por eso muchos no aceptamos, perdón. Yo sí lo acepto, pero hay mucha gente que no acepta el horario de verano, porque dice, ¿qué hago en mi casa llegando tan temprano? Hay mucha luz todavía. Con el solazo todavía. Entonces, en lugar de irme a mi casa, me voy a meter a una cantina para llegar a mi casa ya a ver la última telenovela que quiero ver, que también tengo algún comentario sobre eso, lo haré después. Pero en fin, y por eso no lo aceptamos, porque el hogar no hay esa armonía, no hay esa comunicación, esa unión. Y entonces, el problema es cómo estamos encauzando realmente a los jóvenes y cuál es el papel de los padres en encauzar a los jóvenes. Pero el problema, Raúl, es si los mismos padres tenemos o tienen una gran confusión, un gran vacío, una gran desesperación, una gran frustración. Hablábamos la vez pasada sobre que el hombre se siente muy frustrado porque no tiene éxito y no sabe ni siquiera lo que es el éxito. Y yo he hablado con muchas personas que dicen, si yo tuviera dinero solucionaría todos mis problemas, y le pregunto, ¿cuánto dinero? Y dicen, no, pues nada más dinero. Entonces, para tener dinero tiene que haber un proceso también, es decir, cuánto dinero quiero tener, para qué lo quiero tener y qué precio estoy dispuesto a pagar para obtenerlo y cuál es el camino que voy a seguir para llegar a él. Pero ni siquiera tenemos esa estructura de pensamiento. Yo siento que lo que pasa en México, Raúl, y no es que yo me haya autoimpuesto el papel de orientador nacional, por favor, todo menos eso, ¿no? Pero yo siento que hay muchísima gente que piensa como yo y que dice, espérate, tenemos que hacer algo para juntar a la gente y empezar a formar cierta estructura de información para que las personas se den cuenta que hay otro lado en la moneda y que nadie se las dice y que no la han visto. Yo he platicado con muchos jóvenes y les recomiendo libros que no sabían que existían y no son precisamente mis libros, son otros libros, ¿no? Libros de veras, y no es que mis libros sean de mentiras, pero son libros muy sencillos. Entonces los muchachos que yo casualmente conozco y platico con ellos, y muchachas también, y les recomiendo los libros que han sido para mí impactantes en mi vida y han transformado. Y que marcan. Que marcan, sí, que abren un parteaguas nuevo y dices, wow, esto nunca lo había pensado, es posible que esto sea, claro que es posible. Entonces te ilumina un poquito tu camino, porque estamos tan acostumbrados a los comentarios que estuvimos oyendo los últimos 40 minutos y tan acostumbrados a ver los periódicos y los encabezados. Quiero hacer un comentario, no sé si sea adecuado, pero yo ayer la noticia que más risa me dio fue que ya abrieron un lugar que habían cerrado. El Men's Club. Exactamente, ya lo reabrieron. Pero y la PGR lo va a administrar. Eso fue lo más fantástico. Y la razón por la cual la PGR lo va a administrar es para proteger las fuentes de trabajo de las pobres muchachas. No puede ser, es que es de risa loca, ¿no? Es Disneylandia. Sí, es Disneylandia. Disneylandia se queda corta con cosas como estas. Pero es una Disneylandia oscura, más bien como los Simpson, ¿no? Entonces la gente dice, ¿qué es esto? Que esta vida es una pachanga, ¿no? Y eso es lo que ese es el propósito de que yo me quiero hacer. Juntar con gente que diga, espérate, vamos a tener otro aspecto, ver otro aspecto de la vida, hacer reuniones con personas, orientar a que hay este lado positivo que tal vez tú nunca habías visto. Mira, ven, óyenos, escucha, no a Héctor Tassinari, a otras personas que van a colaborar conmigo en esto, hombres y mujeres, y a ver el otro aspecto de la vida y concientizar a la gente de que, mira, el ser más importante que existe en el mundo eres tú. Y es eso que acabo de decir, todo el mundo lo escucha y lo entiende, pero no lo cree. Porque desde niño nos dijeron que nosotros no éramos importantes, que nosotros no contábamos, etcétera. Es un programa infantil terrible, ¿no? Entonces, cuando los padres quieren, para volver al tema, encauzar a sus hijos, los encausan en sus propias neurosis, porque el padre y la madre no han resuelto su neurosis. Se casaron disque enamorados y ahora que ya no están enamorados y que ya perdieron de vista el amor, mira, Raúl, es una cosa terrible necesitar el amor, es algo que no es explicable, que no es entendible, que no tiene nada que ver el intelecto. Entonces te consigues una pareja o te buscas una pareja y te enamoras y crees que ahí vas a encontrar el amor que necesitas, y es sumamente frustrante para muchas mujeres y para muchos hombres también.
Después de unos meses o unos años de casado te das cuenta que no era cierto, era un espejismo, no estaba el amor en esa persona. Y la otra también dice, no estaba el amor en la otra persona, pero es que nunca es así, no es esa la manera correcta de buscar el amor, no es ese el amor realmente. Entonces habría que reorientar a tanta gente que ha sido desde niños, hemos sido desde niños orientados, mal orientados, a nuevos aspectos de la vida que pueden iluminar el único lugar que necesita ser iluminado, tu ser interno, tu inteligencia, tu papel como ser humano en la vida. Y entonces podría haber padres que realmente orientaran mejor a sus hijos. Yo pienso que los hijos, más que orientación y disciplina, como dije en el programa pasado, en el hogar lo que necesitan es armonía, tranquilidad y paz. Yo pienso que ahorita hay muchísimos padres que dicen, ¿qué hago con mi hijo y mi hija? O con mis hijos y mis hijas que se me van de las manos, y los padres tienen un miedo terrible, no nada más al alcohol, y ahora todo el mundo chupa, como dicen por ahí vulgarmente, sino también a las drogas, porque del alcohol a las drogas, cuando hay una frustración muy grande, es solamente un paso, ¿no? Yo siento que las drogas es una consecuencia de una vida insoportable que quiere ser evadida, es decir, quieres evadir una vida que no puedes soportar, una sociedad sucia, una sociedad, y hablo moralmente sucia, una sociedad totalmente desorientada, desorganizada. Entonces te evades como muchacho, como joven te evades primero en las cervezas y luego en todo lo demás, y todos los padres tienen un miedo terrible a eso y no saben qué hacer. Entonces quieren encauzar a sus hijos a base de disciplina, de castigos, de una situación muy férrea del padre. ¿De rigidez? De rigidez, es la verdad, y entonces ese no es el camino. Eso no es lo que un muchacho necesita en la casa, eso lo que se puede obtener en una correccional o en lo que le llaman algo de menores infractores, las granjas. ¿sí? Que son fábricas de delincuentes. Estamos viviendo un aspecto muy negro de la vida y hay que cantar, Raúl, a todo pulmón que eso no es cierto. Es decir, yo no acepto eso y creo que hay mucha gente que no lo acepta, y tenemos que juntarnos y cantar a todo pulmón que eso no existe y que nacimos para mejores cosas. Y fíjate, yo creo que los padres deberíamos de aprender. Yo veo las iglesias llenas los domingos. Yo no voy mucho los domingos a la iglesia, me gusta más cuando están vacías. Te sientes más cerca de Dios porque es un condicional, nuestra mente está condicionada a eso, ¿no? Entonces entras a una iglesia y sientes más la presencia de Dios. Pero yo veo las iglesias llenas los domingos y los padres no hemos entendido una sola enseñanza que es de la religión cristiana y católica en lo particular, que es la parábola del hijo pródigo. Y entonces nosotros, si como padres actuáramos como dice la parábola y siempre recibiéramos a los hijos en la casa con amor y con buena vibra y con todo lo demás, entonces nuestros hijos serían felices de regresar a casa, pero no quieren regresar a casa porque lo único que oyen es gritos, histeria, neurosis, y eso tiene que cambiar, Raúl, eso se tiene que modificar, porque esos muchachos que ahorita tienen 12, 13, 14, 15 años, un día van a tener 30, 40, 50 años, y toda su frustración la van a vaciar en su actividad profesional. No todos, la gran mayoría, desgraciadamente, hay grandes excepciones en nuestra sociedad, hay grandes padres, grandes hogares y grandes muchachos, pero yo no estoy hablando de la excepción, estoy hablando de la regla, ¿no? Entonces lo que vamos a aprender de la iglesia nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque la parábola del hijo pródigo tiene una gran enseñanza para los padres, y como hablábamos el programa pasado, es que nadie nos enseña a ser padres, sí, pero eso te tiene que nacer del corazón, del amor que le tengas a tu hijo. Pero yo digo que amo a mi hijo, pero no lo puedo amar porque en el fondo lo que proyecto es un odio que tengo contra mí mismo, contra mi propia frustración. Entonces la integración familiar no es causa de las malas compañías, ni es causa de que los muchachos se descarríen porque son malos muchachos. Es causa de que papá y mamá ya no presentan una alternativa buena como papá y mamá. Y la desintegración de la familia empieza en la desintegración de la pareja, como mencioné en el programa pasado.
Pero ¿qué hacer, ingeniero Héctor Tassinari? ¿Qué Bueno, se puede hacer? Usted nos ha planteado un cuadro que seguramente muchos padres de familia, muchas familias nos identificamos con ese cuadro. No sé, quizás llegar a la casa y no hay un ambiente cordial, hay un ambiente de tensión, en donde hay gritos, donde hay zapatazos, donde los hijos quieren hacer lo que ellos quieran, no hay una buena integración entre la familia. Quizás eso sea el pan de todos los días y estamos metidos quizás ya en una dinámica diaria así. Y en un círculo vicioso, ¿cómo romperlo? Sí, y no nada más el círculo vicioso, Raúl, sino que eso es como una onda cuando tú tiras una piedra en el agua que se va haciendo más grande, es decir, el deterioro no disminuye, aumenta terriblemente con la modernidad del mundo, y eso es una cosa, una problemática inmensa. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer conciencia, Raúl, es que el problema y la solución soy yo. Es decir, no es mi marido, no es mi esposa, no son mis hijos. No hay que echarle la culpa a los demás. El problema y la solución del problema soy yo. Yo debo de tener un comportamiento diferente, debo controlar mis instintos negativos, más que mis instintos, mis emociones negativas, y cambiarlas por emociones positivas. Al principio, en el primer programa, te decía yo que uno de los descubrimientos más grandes que yo creo que se están dando en el siglo XXI o a las puertas del siglo XXI es el poder del pensamiento. Si yo cambio mi manera de pensar, todo va a cambiar, por muy difícil que sea aceptar esto. Entonces, si yo guardo en mi mente pensamientos negativos todo el día, contra los políticos, contra el presidente, contra los culpables, contra los corruptos,